Muy bien, pues nada, Paqui, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, tener esta conversación Pues muchas sobre el gracias, gran profundo. Estoy muy contenta. muchas gracias en nombre de mi compañero José y mío, de que estés aquí, de que hayas querido participar en este directo, en el que, bueno, pues al igual que otras dos compañeras y compañeros tuyos de Sí, formación, pues ya que ya nos han comentado, hemos conversado sobre su experiencia, lo que ha significado el proceso de autoconocimiento y trabajo personal con enneagramas profundos, como son Olga y Liberto. Y sí. hoy vamos a hacer lo mismo contigo. Aquí estamos para conversar, para echar un rato de charla y que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia en esto del enneagrama y concretamente de la formación en enneagrama profundo, ¿no? Eh, Te empiezo a preguntar que si conocías el enneagrama de la personalidad antes de tomar contacto con la formación de enneagrama profundo. Un poco sí. Conocía muy poquito, pero afortunadamente te conocí hace unos años y a través de algún taller tuyo presencial aquí en Morón. Vivo en un pueblo de Sevilla, Morón de la Frontera, y tuviste la generosidad de darnos algunos talleres a los que me apunté. Había leído muy poquito sobre enneagrama, pero siempre me había dado mucha curiosidad. En esos talleres profundizamos, la verdad que bastante. Nos diste unas nociones muy completas, muy buenas, y me enamoré del enneagrama, porque descubrí una herramienta que era como un atajo para encontrarme conmigo misma, con el descubrimiento de esa sombra que no es tan fácil descubrirla, no es nada fácil descubrir tu sombra. Puede haber otras herramientas para poder encontrar esa parte oscura que no queremos ver, pero para mí el enneagrama fue un atajo para descubrir esa parte sombría, esa parte necesaria de conocer, porque el conocer nuestra sombra nos proporciona, desde mi punto de vista, más salud emocional y mental y personal. Entonces, los primeros acercamientos, los primeros coqueteos con el enneagrama fueron a través de tus talleres aquí en Morón, de manera presencial. Luego me animé a hacer enneagrama profundo y ahí sí fue una revolución total. Un sumergirte en las profundidades, ¿no? Sumergirte en las profundidades y en mi caso, yo no sé en el caso de otros compañeros, me imagino que también un antes y un después muy grande en el camino del autoconocimiento, Ujú. del ¿Por descubrimiento. por qué ese antes y ese después? Pues porque empiezas a ver a través de vuestro sistema de, de todos los ejercicios, los Zoom, las charlas, la ayuda que nos dais, porque es impresionante el trabajo que habéis hecho, que se ve que hay un trabajo detrás vuestro increíble. Pues vas descubriendo capas, te vas quitando capas, eh, te vas como desnudando. eh, y llega un momento en el que mm, a través de esa liberación de capas, conectas con tu verdadera esencia, conectas con tu verdadera, sí, esencia, con tu verdadero ser. Ujú, Sabes perfectamente lo que no eres, porque en mi caso, el acercamiento al eneagrama y el eneagrama profundo no fue tan fácil descubrir mi eneatipo, ujú, dónde estaba mi ego situado, sino ujú. lo que no era. Y en lo que no era me fui quitando capas hasta descubrir
dónde estaba mi ego posicionado. Entonces, esa desnudez, ese descubrimiento de esto no soy, esto tampoco, por aquí voy, fue muy revelador. Y desde mi punto de vista, aligeré mi equipaje, me quité peso y me quité capas de, yo diría que de falsedad. Porque a ti me consta que te ha costado lo tuyo terminar de Mucho. ubicarte, ¿no? ¿Eh? Ya sí que te ubicas, ¿no? En un Sí, eneatipo y sí, subtipo, sí, donde, pues no sé, sigue viéndote ahí, ¿no? sí, Has hecho ya un trabajo también individual junto con mi compañero José, aparte de la formación sí. durante estos 2 años pasados en Enneagrama Profundo, Un y además trabajo, también, sí, bueno, pues has hecho también una formación con José y conmigo de enneagrama genealógico, ¿no? también Eh, fantástico, sí, que ha sido justamente antes de verano. sí, Y sé que en un principio, en los talleres presenciales que yo impartía en Morón, pues no tocaba el enneagrama profundo, sino que yo explicaba, digamos, lo que es el enneagrama de la personalidad, los eneatipos, la infancia de los eneatipos, los subtipos, sí, distintivos, el tema de las flechas. Después también mezclé ciertas teorías psicológicas como la sistémica familiar, la teoría de la familia interna y otras sí, cuestiones con el enneagrama. Creo que el enneagrama es un sistema de autoconocimiento que encaja muy bien con otros sistemas o con otras teorías de la psicología, y así lo hice. Y quiero recordar que tú te veías más en un ego 9, ¿no? ¿Es sí, así? Y después has sí. terminado en otro número, ¿no? Y además con mucha seguridad en aquel momento, pero ahora también sé por qué, porque desde el descubrimiento del eneatipo en el que se sitúa mi ego, no es difícil querer camuflarme en otros eneatipos, porque realmente no me costaba mucho ser yo, auténticamente, porque puedo decir eh, que estaba más cómoda en el perfil 9 porque ahí no se me veía, porque no quería conflictos, pero realmente no porque estuviera mi ego situado en el 9, sino porque el enatipo 4, que realmente es donde me sitúo, eh, como no se acepta, tiene una idea de carencia brutal, cualquiera es mejor que el suyo. No sé si me entiendes. Sí, sí. Y en ese 9 pues estaba cómoda, porque también hay cosas del 9, porque todos sabemos que todos tenemos cosas de todos, Ujú. y hay características y cualidades del 9 en el que sí que me veía reflejada. Pero creo que era por esconder mi verdadera mm, sombra, mis carencias. eh, Era un autoengaño, quizás. Ujú. Después del 9 pasamos al 2 porque mi flecha realmente va hacia el 2. Y bueno, en el 2 también pensé que podía identificarme. Y después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de mucha ayuda con José, pues descubro en qué neatipo realmente mm, está mi ego. Y fue una catarsis gorda, fue no me gusta, no quiero, no me parece, pero luego al descubrir las características del genetipo 4, descubro cosas mías que han sido liberadoras, sanadoras, transformadoras, muchísimo. Todavía estoy en ello, ¿eh? Es un proceso lento, pero ha sido una liberación muy positiva, muy grande. Porque no hace tanto que te ubicaste en el 4, ¿no? ¿No?
fue en mayo. Y no sé cuánto tiempo llevamos con los talleres, pero yo he 12 sido años. repetidora del enneagrama profundo. Creo que 2 años. 2 años con enneagrama profundo Y y anteriormente los talleres que yo impartía presencialmente en Morón, pues otros dos, 3 años, 2 o 3 años más antes. sí. Pues casi 4 años para poder descubrir en dónde nos situamos. Sí, Claro. Eh, lo decimos muchas veces, ¿no? No hay que tener prisa por ubicarse bien. eh, lo importante es terminar ubicándose bien y que en el camino podamos ir aprendiendo de todo aquello que veamos sí, reflejado en nosotros, ¿no? Y que cuando se termine la ubicación, si esta es correcta y certera, te da un punch que no te ha dado anteriormente otro genetipo y subtipo, y te da la oportunidad de conocerte más profundamente, ¿no? En esta ubicación correcta. sí, Pero también hay que dar por bueno todo el aprendizaje del camino recorrido en otro eneatipo, otro subtipo, claro. sí. Yo sé que dentro del eneatipo 2 el subtipo en el que tú hubo un tiempo que te veías o Ujú. que podías estar como posibilidad, era el 2 conservación, que es, digamos, el más parecido en un momento dado al 9 cuando en aquel momento tú te veías más en un 9 sexual, es decir, ahí Sí, me he encontrado ya varias personas, sobre todo mujeres, que han dudado en un primer momento entre el 9 sexual y el 2 conservación, en un momento dado, o también el 4 conservación, ¿no? Que creo que es el subtipo en el que finalmente te ubicas, ¿no? sí. Con el social Como es muy parecido, muy igualado. muy igualado. Conservación social. Claro. Entonces, desde Enneagrama Profundo, tú sabes que hacemos una diferenciación de cuál de cada uno de los tres subtipos de cada eneatipo es el que más se vincula a la parte carente o a la parte, digamos, de la polaridad socialmente o culturalmente positiva o negativa, ¿eh? Y que en el 4 al contrario que en el resto de neatipos, el menos carenciado de los tres subtipos es el conservación, mientras que en el resto Ujú. de neatipos el más carenciado suele ser el conservación y el menos carenciado desde el ego, desde una neurosis construida, es el social, el menos carenciado, pero en el 4 es al contrario. Entonces, también es difícil en algunos casos, más que en otros, porque hay personas que se ubican bien desde muy pronto y otras que necesitáis como mucho camino, mucho trabajo personal, mucho quitarse Sí, capas, como tú has dicho antes, y también hay que tener en cuenta cuál es nuestro subtipo, el final, en el que nos ubicamos finalmente, para ver que esas dificultades han tenido, digamos, más razón de ser que en otros casos. Porque el 4 conservación es de los carentes del enneagrama, 4 y 5, está el subtipo conservación que es el menos carenciado de los tres subtipos del 4 aunque el sí, social lo tenga también alto, que sí que es el más carente en este caso de los subtipos del 4. Entonces, en un momento dado, si tienes muchas flechas al 2 o los 4 conservación suelen tener mucho, mucha a la 3, se dicen, ¿no? Porque en esa financiación sí. laboral también, pues muchas veces no parece un 4 parece más un uno incluso, ¿no? O puede parecer un 2 conservación, o puede parecer un 9. Entonces todo eso, al final, te ha llevado a que pases por diferentes números y subtipos del enneagrama hasta que finalmente te has ubicado. Pero Sí, todo ese recorrido es enriquecedor también, porque te ha permitido por supuesto. ver cosas
que forman parte de ti también, ¿no? Yo ahora agradezco el tiempo empleado en ese estudio. Si hubiera averiguado pronto en el eneatipo en el que se sitúa mi ego, quizá me hubiera perdido la búsqueda, información positiva que he recibido a través del descarte, mm, la averiguación, la investigación, la introspección, todo eso ha sido para mí necesario y además lo agradezco ahora. También ha habido un camino en el que, un tiempo en el que me sentía un poco como perdida, frustrada, mm, pues qué torpe soy, que no lo veo, que no lo veo claro. Pero ahora agradezco toda esa búsqueda y esa investigación porque me ha hecho saber más de todos los demás en mi Tipo. equipo. Ya conozco muy bien cómo son los demás y, y me ha dado mucha seguridad en donde me estoy ahora Ubicando, ¿no? Bueno, ubicando y trabajando, porque ya sé que tengo que trabajarme, que esa es la segunda parte, no solamente es la ubicación, es la ubicación para qué, el por qué y el claro. para qué. Y entonces ese para qué es totalmente sanador y transformador. Así que agradezco el tiempo empleado. Aunque a veces pues te hayas desesperado un poco, ¿no? Te hayas Claro, sentido sí, como en esa sí, comparación que el 4 hace mucho de compararse para salir perdiendo, ¿no? Porque a los continuamente. Los demás porque van por delante mía, los demás van va más mejor, rápido, ¿no? Va más mejor, va. rápido. Soy la última, la torpe, pero José sí me ha ayudado mucho no sé, en darme en cada momento lo que iba necesitando y han sido sesiones muy enriquecedoras, sí, También por enneagrama profundo me consta, perdón, por enneagrama genealógico basado en la visión de enneagrama profundo, en ese curso en el que participaste también como alumna mm, antes de verano. sí, Mm, Tienes razones también para tener de otros números, ¿no? Porque como se ve en esa formación, y desde el enneagrama profundo sí se entiende, sí, eh, el subtipo de cada persona tiene también una parte de la familia, del padre y la madre, de todas las figuras adultas significativas para el niño o la niña en su periodo sí, simbiótico de creación de la estructura subtípica. Y por lo tanto, el ego y el número del padre y de la madre, entre otros adultos, pero ellos suelen ser los más significativos en la mayoría de los casos, también nos deja capas, nos pone, nos estructura, ¿no? En sí, en un ego particular, ¿no? Y ahí también tiene que ver después lo que vivimos de los 3 a los 9 años aproximadamente, que desde el enneagrama profundo se le llama el ego de balance, que es un ego auxiliar al subtípico, que ya a los 3 años desde nuestra visión está formado, que tiene pues elementos normalmente de un Frankenstein del resto de neatipos. Pero en tu caso, quiero recordar que tu padre tenía un ego 9, ¿no? Y sí, no recuerdo muy bien el de tu madre, un si uno, un 1. un ego uno, Luego uno. sí, Entonces, todo eso configura también nuestra estructura personal intransferible, aunque sí, tengamos un subtipo 4 conservación social, y otras personas puedan tener también esa misma combinación subtípica del rasgo principal sí. subtípico. Pero después va a haber diferencias particulares entre esas dos personas que tengan una misma combinación subtípica dentro de un mismo número del Sí, rasgo principal. cuando terminé el curso, el taller de enneagrama genealógico, lo entendí todo. Ya no me vi tan perdida. Es como que las piezas del puzzle que me faltaban empezaron a encajar. Mi padre es 9 sexual, de claro, es que eso está ahí con un peso tremendo.
Ujú. Mi madre, pues, un ego 1, creo que social, no, conservación, perdón, conservación. Pues también eso ejercía una influencia en mí como tremenda. Eh, Mi abuelo paterno, ego 2, que además es doble mío, o sea, yo doble suya, pues también el 2 estaba ahí siempre como eh, Un poco ahí, ¿no? presente, Haciendo sí, sombra, sí, sí, haciendo, sí, apareciendo, ¿no? ejerciendo, Apareciendo. ejerciendo una fuerza. Y cuando hice el eneagrama genealógico, es como que todas las piezas empezaron a encajar. Y también fue pues la segunda parte de, de subir otro escalón, de subir otro escalón en el autoconocimiento a través del Bueno, eneagrama. además, sé que coincidió en el tiempo esta formación, que más que una formación es una experiencia, ¿no? Porque sí que es muy vivencial, muy de análisis de tus Sí, ancestros, de cada uno de los participantes. Y, y coincidió con este proceso más final tuyo, aunque todavía continúe en el trabajo individualizado, ¿no? De ubicarte ya en el 4 conservación, ¿no? Estabas ahí como recién aterrizada, ¿no? En ese así es, momento. Esta experiencia, pues me consta que te sirvió para integrar muchas piezas, de decir, oye, ahora le veo una lógica, ¿no? Incluso una lógica en mí y de aplicación de la teoría del enneagrama profundo a mi persona, ¿no? Porque totalmente. eh, ahí toda la estructura de la personalidad que se explica desde Enneagrama Profundo, desde la génesis de los subtipos hasta esa parte personal intransferible, que sí es un poco más Sí, original, digamos, de Enneagrama Profundo frente a otras perspectivas, ¿no? Aunque debemos, siempre lo decimos, del maestro Oscar Ichazo en esa parte y de otros autores, y de la descripción subtípica, más arquetípica de Naranjo sobre todo, pero siempre decimos que hay una familia interior subtípica dentro de nuestro rasgo principal o ego subtípico. sí, Entonces, el 4 conservación, como decía, de Paqui Gallardo, en parte será distinta al 4 conservación de otra persona que tenga la misma, incluso proporción instintiva entre los tres instintos, ¿no? sí, Y es porque, bueno, pues el papá de Paqui tenía un ego 9 sexual, tuvo unas experiencias particulares y una interacción de caracteres particular. sí, La mamá de Paqui tenía un ego, tiene un ego, una conservación y también deja una huella diferente así. Otra persona, cuatro conservación, tiene una mamá 7 sexual, por poner otro ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ahí está la parte más personal e intransferible que se va a manifestar tanto en el ego subtípico, en la formación del rasgo principal, como en el resto de capas, digamos, que también le llamamos contenido neurótico, desde el enneagrama profundo, con el que va a trabajar la estructura de egos de una persona particular, ¿no? así Entonces, es. claro, ahí pues vino como muy bien, ¿no? Sí, Para sí, enlazar todo eso. sí. Es como tu mapa de carretera particular, o sea, es como ya sé todos los caminos bueno, que han recorrido mi familia para formarme a mí como soy. Yo soy así gracias a cómo ellos se han querido defender de sus propias heridas. La verdad que entra mucha ternura, mucha compasión, mucho amor hacia todo lo que te compone. Y el enagrama profundo realmente despierta esa compasión también hacia otros. Entiendes perfectamente cómo son los demás. Dejas de juzgar, dejas de pensar que el otro es malo, que está equivocado, que está en el error, porque ves el fondo de por qué cada uno tiene el ego que tiene. Eh, Ujú. a mí eso me ha ayudado también mucho.
a perdonarme, a perdonar, a entender. Mm, ha sido, la verdad, que muy bonito. Está siendo, porque no es un proceso que tenga un cierre, es un proceso que está abierto a seguir, a continuar. Y, y se observa, si eres observador, que yo lo soy, pues te das cuenta en cualquier reunión de amigos por qué cada uno actúa de una manera. Yo ya sé por qué mi amiga tal nunca me invita a su casa, porque está dentro del enatipo 5. Eh, no sale de su cueva, no quiere que nadie entre en su cueva. Es un ejemplo, ¿no? Eh, el perfeccionista, ¿no? El uno ahí, al uno lo ves venir perfectamente. Y al tres, porque es tan presumida tu amiga tal. Bueno, es una herramienta de verdad de compasión, de comprensión, de entendimiento y de saber moverte en sociedad, en tu trabajo, con los demás, de una manera mucho más sabia y, y más positiva. Y más de integrar realmente a la figura paterna, materna También, y otros también. ancestros, ¿no? Sí, Que, bueno, pues a lo mejor en tu caso no ha sido tan conflictiva a nivel interno, ¿eh? No voy a entrar ahí, pero sí sé que en otros casos sí que lo es, ¿no? Y este trabajo también es un acto de reconciliación con tus ancestros, ¿no? Que siempre los vamos a llevar con nosotros, estén vivos o no, porque están dentro de nosotros. por supuesto. Entonces, a nivel emocional, a nivel psíquico, a nivel espiritual, eh, que es todo aquello que no es materia, que no podemos tocar. Por lo Sí, tanto, esa reconciliación con esa parte nuestra, que es la que tiene que ver con nuestros ancestros, de nuestros padres y tal, es también muy sanadora, porque cuando no hacemos las paces con ellos, estamos en guerra con nosotros mismos todo el sí, tiempo. Y cuando sí, estamos en guerra con nosotros mismos, como decía Liberto en el directo del domingo, estamos muchas veces en guerra con los que nos rodean, ¿no? Con el mundo sí, exterior y objetivo, con el que va pasando por allí, porque sí, sí, necesito hacer la guerra contra alguien, ¿no? Y expresar ese malestar interno. Y muchas veces con quien más hacemos la guerra es con quien más queremos, ¿no? Con los que tenemos más totalmente. cerca en el día a Sí, día, ¿no? De ahí que esa apertura mental y emocional que supone el autoconocimiento desde el eneagrama, de la personalidad y desde el eneagrama profundo en particular, pues sí, como bien dices, creo que nos ayuda mucho a ser más compasivos con los demás y también con nosotros mismos, sí, ¿no? con nosotros mismos también. A perdonarte cosas, a ver tu inocencia original. Eh, somos inocentes, no. En mi caso es que, bueno, siendo el 4 ahí, pues defectuosa, ¿no? Pues no, somos inocentes, no somos defectuosos, no somos carentes de nada. Simplemente pues nos vamos protegiendo de la mejor manera que, bueno, sabemos, podemos. Y, y sí que llegas a perdonarte muchas cosas y a comprender también muchas cosas. Por lo tanto, ya no solamente es autoconocimiento, es terapéutico, Claro. es liberador, es realmente, sin darte cuenta, hacer una terapia. En mi caso ha sido así, en mi caso ha sido así. Claro, el planteamiento de Enneagrama profundo, siempre lo decimos, no es teórico puro, es teórico práctico, es teórico aplicado, ¿eh? Sí, El autoconocimiento, ese mapa tan preciso que se puede trazar de nuestro ego o de nuestra estructura de ego con todas las influencias de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, de otras figuras también de nuestro entorno significativa, bien cuando éramos pequeños o bien ya más adultos o un poquito menos pequeños, están ahí y se analizan desde este mapa, que es muy rico, es más complejo quizás que aquel que reduce todo a un rasgo subtípico principal, pero sí que es más rico también. Entonces, si el símbolo del eneagrama decimos que es un mapa, nosotros nos podemos situar con mucha más precisión
en el punto exacto a partir de este sistema, ¿no? Y este autoconocimiento, pues como bien dice aquí, debe servirnos y así está creado y pensado desde Eneagrama Profundo, por eso tiene también un método de trabajo adherido, es el del trabajo personal de crecimiento interior y de sanación y todo esto de la comprensión profunda de por qué somos como somos y por qué no otras cosas que a lo mejor nos gustaría ser, no somos, sí, y también como otros que nos rodean, pues tienen características, algunas que no nos gustan y otras que sí, pero ninguno hemos elegido nuestra neurosis, digamos, nuestra no, estructura egoica, y que a partir de esa aceptación y esa comprensión es como bien decía Carl Rogers, aceptándola, podemos ir cambiándola, permitir que vaya cambiando. Porque cuando lo que hacemos es una negación o un querer destruir aquello que no nos gusta, bien de nosotros o de los que nos rodean, al final lo que toma es más fuerza, ¿no? sí, Adopta una posición defensiva de mayor fuerza y por lo tanto lo que hace es un enrocamiento del ego y que aquello que no nos gusta pues se manifieste con mayor fuerza, ¿no? Porque no hay que olvidar que el ego es una estructura de defensa y que totalmente, está al servicio de nosotros. Lo que pasa que es una estructura muy limitada, de ahí la neurosis, y que siempre lo quiere hacer todo de la misma manera, toque o no toque, pero tenemos que ser comprensivos que sus intenciones son buenas y que en algún momento de nuestra vida, que desde Enneagrama Profundo situamos en el periodo simbiótico entre los 5 o 6 meses y los 36 meses de vida, que es cuando se produce el proceso de individuación y de creación de esa estructura egoica, su típica principal, pues nos sirvió en aquel momento, ¿no? Nos sirvió para defendernos o adaptarnos lo mejor posible a esa circunstancia de vida de aquel momento. ¿Qué sí, ocurre? Que con el tiempo nos vamos haciendo mayores, nos vamos creciendo y el traje, como yo digo, se queda igual de pequeño, por lo tanto, cada vez nos puede oprimir más. sí, Entonces, el trabajo de desarrollo personal a partir de este autoconocimiento con el diagrama profundo debe servirnos para que ese traje no va a desaparecer, porque el ego va a seguir estando ahí, pero sí que se vuelva más flexible, sí que se adapte más a la talla actual que tenemos y que si se deshilacha por algún lado no pasa nada, porque al final vamos a vivir más cómodo y en mayor libertad, ¿no? eso es. Hay una comodidad en tu vida nueva. Es una comodidad contigo misma, contigo mismo. Yo hablo por mí, no sé de otras personas, pero sí Ujú, que estás más cómoda en tu piel, en ese traje que tú dices que desde pequeño nos fabricamos. ujú. Y al estar más cómoda, estás más feliz. Y eres más auténtica, más espontánea, más, vives más en paz con lo que eres. Ujú. Y eso la verdad que es muy valioso. Claro. Antes decías que desde el Ego 4 que se identifica inconscientemente más con la parte carente, ¿no? De ahí Sí, la introyección de la carencia como mecanismo principal de defensa. El aceptar y el ver que no somos más carentes que el resto, ¿no? eso es. Somos, en todo caso, tan carentes o tan poco carentes como el Como resto. los demás, sí. Por lo tanto, ni se idealiza tanto a otras estructuras, a otros egos, como podía pasarnos en un principio antes de trabajar, ¿no? Que vemos como a lo mejor el 7 nos gusta más, o el uno nos gusta más, o el Claro, 8 el que sea, o el 9 tal. De hecho, hay gente que sé que han estado en los primeros talleres presenciales que yo he impartido en localidades como Orón, Pedrera y demás, sí, y escuchan la descripción del 4 y huyen de ella. ¿Por qué? claro. Porque es como el patito feo. Yo también Es he como el opinado patito igual. feo. Es como yo, oye, a no ser que te identifiquen muy claramente, que normalmente se da en casos de personas más de su tipo cuatro sociales, cuatro sexuales todavía,
pero el 4 de observación, que es un pseudo uno, que en un momento dado puede confundirse incluso con otros subtipos de, como el 2 conservación, como el 9 sexual, etcétera, en un momento dado dice, oye, pues yo no soy un Sí. 4, yo no soy ese patito feo, ¿no? Que se Bueno, yo siempre me he describe. sentido la patito feo, eso es verdad. Y la carencia. Yo siempre, cuando empezamos a investigar con el enneagrama, yo quería ser un 8. Yo decía, es que me encantaría ser un 8. Esa fuerza, esa entrar en una habitación y hacerme notar un 8. Cuando no, era un 4 y quería pasar desapercibida, que nadie me mirara, porque claro, tengo, estoy trabajando en ello, ¿no? Esa sensación de muchas carencias y estoy defectuosa. Entonces, el 4 no nos gusta, no nos gusta a nadie, yo creo que no. Por eso me situé en principio por el 9 porque el 9 es más amable, cae mejor, Está más en neutro, ¿no? Es más es neutro. más neutro, eso. Y fue un autoengaño total, aunque por supuesto tengo la presencia del 9 de mi padre, que por eso te digo que a través del eneagrama genealógico empecé a entender también otras cosas. Otras Empecé a entender, influencias, ¿no? Otras partes de ti, ¿no? Que también están en ti y que en sí, un momento dado también hayan hecho, sí, pues, distraerte en la ubicación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que no es una distracción porque al fin y al cabo es también un autoconocimiento todo que aprendizaje, se sí, produce en el camino. Pero sí es verdad que tienes parte también de eso, ¿no? Y que lo has podido ver en este proceso de autoconocimiento y de trabajo personal que sigues llevando a cabo, ¿no? sí, Mira, te quería así. preguntar, Paqui, tú te dedicas al tema de la constelación familiar, de las constelaciones transgeneracionales, es decir, tú te dedicas desde hace mucho tiempo, ¿verdad? A Mucho, todo el tema también de esa parte de trabajo más personal y espiritual, ¿no? sí. Eh, ¿qué crees que te ha ayudado, si es que te ha aportado algo, todo el conocimiento, el trabajo personal desde Enneagrama y desde Enneagrama profundo y Enneagrama genealógico, desde la visión de Enneagrama profundo a tu trabajo como consteladora Me ha familiar y ayudado transgeneracional? muchísimo, muchísimo. Llevo muchos años acompañando a personas en distintos procesos y además con distintas herramientas, pero cuando descubrí la herramienta de la constelación familiar, me sentí muy cómoda con ella y creo que la persona puede cambiar mucho cuando se trabaja desde ese punto de vista. Y es como el enneagrama profundo me ha dado una visión muy completa de la persona que se sienta delante mía. Es como, ya le veo todas las caras, no le veo solamente una. Eh, es que es difícil de explicar porque mm, a veces los pequeños detalles es cómo conoces a los demás. Una frase suelta, que me hablen de un complejo, que me hablen de un miedo y rápidamente esa información, esa conocimientos que te da el taller de Enneagrama Profundo, te hace en poco tiempo conocer por qué esa persona está en esa situación o en esa visión de ese momento concreto de su vida, como aligera la comprensión y te ahorra tiempo en cuanto al entendimiento desde donde esa persona está situada, te está hablando, te está comentando cualquier problema vivencial, existencial que esté teniendo. En mi caso me facilita ese entendimiento, me ahorra tiempo. Por lo tanto, es una herramienta súper práctica en mi trabajo, muy práctica y a la vez lo que he dicho antes, ¿no? No hay juicios, hay una compasión, una comprensión. eh,
es como muy, para mí es una herramienta muy amorosa y muy gratificante. Digamos que complementa o que engarza muy bien con esa parte mm, que tú trabajas desde otras Claro, técnicas, teorías y visiones, ¿no? sí, Ese es eclecticismo un del que ya hablabas complemento, antes, ¿no? De cómo el eneagrama en general, pues casa bien con otras teorías, ¿no? Bien con las que desde la sí, psicología yo he impartido en ciertos talleres en los que tú has estado presencialmente o en la práctica de las constelaciones que tú realizas con personas, ¿no? Desde tu trabajo. sí, Y, comenzabas este directo mencionando una palabra que es atajo sí, y que ahora ha salido de nuevo, sí, aunque dicho con otras palabras, y es esa eficiencia, ¿no? Que aporta la herramienta del enneagrama y de enneagrama profundo mm, en cuanto al conocimiento propio y al conocimiento del otro cuando lo tenemos enfrente, ¿no? Y cuando los que nos dedicamos al trabajo con personas, ¿no? sí, Yo como psicólogo también puedo decir lo mismo en cuanto a que el enneagrama profundo me ha dado una visión profunda del otro, de las otras personas con las que trabajo y que me ha ayudado también a ahorrarle tiempo a esas personas a que primero se autoconozcan de forma más precisa y después se puedan trabajar también ciertos aspectos desde lo terapéutico de una manera más rápida. Y ahí, pues, digamos que tengo una experiencia similar a la tuya, porque los dos trabajamos desde lo terapéutico, aunque tú utilices unas técnicas y yo utilice otras, sí, pero al final es trabajo terapéutico con las personas, ¿no? Y sí es verdad que en el enneagrama pues nos da ese camino que va directo, ¿no? Que es un atajo, pero que no es una trampa, sino que es un atajo que te eso, lleva al sitio de una manera más rápida que otras formas de conocimiento, desde la psicología, desde otras técnicas más espirituales, que dan más vueltas, ¿no? sí, Y en ese sentido, el mapa nos ayuda, ¿no? A que encontremos más rápido el territorio particular de cada persona, ¿no? O que esa sí. persona lo pueda encontrar, más bien. Y además como seguridad, eh, no titubeas. Una vez que integras los conocimientos, la teoría, por supuesto, la práctica personal, lo integras todo, tienes mucha seguridad en lo que estás viendo, en lo que estás, lo que la otra persona te está transmitiendo, lo que estás viendo en ti también. Es como uf, una luminosidad y una certeza muy grande con lo que ves. O sea que no hay titubeos. La verdad que son, es una herramienta que de verdad que ayuda a ver con claridad todo. Es luz, es algo luminoso. Claro, porque al final toda esa seguridad personal que también adquirimos en el trabajo, en este caso, con los demás, es también una sensación de eficiencia y de ligereza a la hora de llevar a la práctica nuestro trabajo, nuestras técnicas y demás, que, bueno, pues a la vez que ves que ayudas al otro más rápido, y eso es gratificante porque todas las personas que nos dedicamos a la ayuda, al acompañamiento de personas en su sufrimiento, ¿no? Ujú. Al final hay una parte que no se puede, que no se cobra en dinero, pero que es la gratificación que nos da el ver que el otro, al menos con nuestra presencia, con nuestro acompañamiento, con nuestra mirada y nuestra, algunas veces guía, pues también se libera de cierto equipaje que le pesaba y le jorobaba la vida, ¿no? Sí, Y eso va más allá de lo que podamos ganar a nivel económico, que obviamente pues totalmente. también es necesario para vivir, ¿no? Claro, Pero esa parte del sueldo no económico que tan importante es en cualquier persona, ¿no? Pero sí. que los que nos dedicamos al trabajo de ayuda a los demás, pues quizá hay algo en nosotros que nos hizo dedicarnos a lo que nos dedicamos, ¿no? Sí,
Es una bendición. Es verdad que es una profesión no es fácil, es una profesión dura, se sufre también, pero hay una frase que no sé a quién se la escuché, pero en mi día a día sí que me resuena mucho y la frase dice, se enseña lo que necesitas aprender. Y eso en las profesiones nuestras ocurre. Estás transmitiendo cosas que realmente no son para el otro, son para ti. Y cuando te das cuenta, estás dando, pero también estás recibiendo. Y estás aprendiendo a través de la enseñanza que le das a la otra persona. Y es verdad que eso no tiene precio. Mm, Y también no es puedo muy afortunadamente. importante, eso desde muchas corrientes de la psicología se defiende que el trabajo del terapeuta es muy importante y el autoconocimiento del terapeuta es muy importante para poder ayudar al otro mejor en vez de obstaculizarle en un momento dado su proceso, porque Sí, cuando nos autoconocemos muy poco y estamos mucho en nuestra sombra, por muy preparados que estemos, por muchos cursos que hayamos hecho, si no nos autoconocemos bien, no conocemos nuestra neurosis y al final se la vamos a escupir al otro, ¿no? sí, eso es Y peligroso eso, pues, incluso. Mm, desgraciadamente, bueno, ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo, ¿no? sí, Personas que tienen un título, que tienen mucha formación, mucha trayectoria, incluso mucho reconocimiento profesional, pero tienen un ego muy inflado, muy neurótico, que al final, de alguna manera, yo creo que no es lo mejor para la otra persona, la que esté el otro, porque la otra persona no va a sanar a partir de ese ego inflado de título, de vanidad y tal, sí, o de éxito profesional, sino va a sanar en todo caso con una mirada más amorosa, más comprensiva, que le pueda acercar más a encontrar su verdad. sí, Y para eso hay que estar sí. más en contacto con la propia verdad, para poder conectar, que el otro pueda conectar con la suya, ¿no? De hecho, cuando se empieza la formación en Enneagrama, una de las cosas que tienes que tener claro es ser muy sincero, sincera contigo mismo, contigo misma. Si no eres sincero, mm, el trabajo no da los frutos que tiene que dar. La sinceridad en la búsqueda es importantísima. Y con el enneagrama igual. Es verdad que todos somos un crisol de todos somos todos. Los eneatipos tenemos ahí un batiburrillo, ¿no? Pero mientras más sincero eres, mm, más evolucionas, más creces, más ayudas al otro, más te ayudas a ti mismo. O sea, como premisa fundamental en la búsqueda a través del eneagrama y me imagino que a través de otras herramientas también, es Claro, la sinceridad. por supuesto. Eh, te quiero preguntar para ir cerrando ya, porque me gusta que estas conversaciones duren más o menos una hora para Sí, tampoco perfecto. cansar a la gente. De todos los contenidos que has ido viendo a lo largo de la formación en el diagrama profundo y del trabajo personal con este sistema de autoconocimiento, ¿cuál o cuáles te han llamado más la atención? ¿Ha habido algún aspecto o algunos que tú resaltes? Al principio me perdía mucho con los términos. Eh, para mí fue una locura empezar a entender los términos que dabais. Pero una vez que avanzas en los Zoom, en los textos, empiezas a ver que son términos muy correctos y también muy enriquecedores. Lo que me preguntas, mm, me llamó mucho la atención el inconsciente familiar, me llamó mucho la atención también eh, el papel que tenía el padre en la herida, no solamente la madre. Eh, ese tipo de cosas tan profundas que yo no había leído mucho anteriormente, por lo menos de la misma manera, ¿no?
me llamó muchísimo Ujú, la atención. ujú. Las estrategias, eso Sí, lo que también me llamó. llegaba Sí, de cada eneatipo, ¿no? las estrategias me llamaron muchísimo la atención. Y bueno, no sé decirte más, pero hay Ujú. muchísimas cosas. El super yo, el ego de balance, también, tampoco había oído hablar del ego de Bueno, balance. eso es más, es algo particular de esta visión, ¿no? De esta Pues propuesta. es total, es una cosa importante Porque de tener en bebe en cuenta. este caso de Ichazo, sobre todo, La profundización pero sí que en los subtipos, había leído de enneagramas, pero los subtipos como muy por encima. Esa ujú, profundización que hacéis en los subtipos es necesaria y utilísima. Eso también me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la atención. Y bueno, sobre todo es, valga la redundancia, la profundización tan brutal que hacéis en el enneagrama profundo. ujú. Hace honor a su nombre, entonces, ¿no? Hace honor a su nombre. El apellido El apellido que algunos ven acertadísimo. como pretencioso, pero no se trata de que sea No, más no, no. profundo que ninguna otra propuesta, simplemente como tiene en cuenta elementos de la psicología profunda, de la psicología de propuestas psicodinámicas, del tema del inconsciente y tal, y de cómo se forma la estructura egoica a partir de vinculaciones de los primeros meses y años de vida, donde ahí casi todo es inconsciente porque el niño o la niña todavía no tiene capacidad consciente, aunque la va Sí. adquiriendo de forma progresiva. Pues bueno, pues de ahí el nombre o el apellido más bien El de esta apellido agrupación. acertadísimo. Yo creo que os quedáis corto. Abisal. Debería ser enneagrama abisal. Ya, Profundísimo. sí que puede sonar muy pretencioso, tampoco se No, trata no, de pero es real. Es profundo y como directo. Es algo que profundiza en ti de una manera sanadora realmente. La palabra sanadora la he utilizado mucho durante toda la charla, pero es que es real. Me quedo con ese concepto y con ese calificativo. pues, mi agradecimiento por utilizar esa palabra, porque sé que te ha salido del corazón, te ha salido del alma cada vez que lo has dicho, es decir, tú lo has experimentado en tu persona y eso se nota cuando Sí, se dicen las cosas desde la mente y cuando se dicen desde el corazón, desde el ser sí, más profundo, y para eso hemos tenido que integrarlo y vivirlo desde nosotros. así es. Y bueno, en segundo lugar, también, como te dije al principio de esta conversación, agradecerte en nombre de mi compañero José y de mí mismo, que hoy que ya comienza la feria de tu pueblo, que Sí, está en un cerquita ratito me del voy, ¿eh? mío, En un ratito me voy a la feria. pues a disfrutar y agradecerte que hayas estado aquí, pues compartiendo tus vivencias y compartiendo tu conocimiento también desde esta experiencia con el Enneagrama Profundo con todos nosotros, ¿no? Así que Daros las muchas gracias a gracias. vosotros. Ya os la di en su momento, pero vuelvo a repetir que para mí ha sido un trabajo importantísimo y también hay muchísimo trabajo detrás vuestro. O sea, los esfuerzos que habéis hecho para montar este tipo de talleres y de ayuda ha sido importante y os doy las gracias. Pues vemos que por lo menos para muchos de vosotros ha merecido el esfuerzo, ¿no? Así Totalmente, que satisfechos. totalmente. Y a Pues José, nada, pues un abrazo grande también, que me ha ayudado muchísimo. Y a ti, pues, mil gracias. pues nada, lo dicho, seguimos viéndonos, seguimos Seguimos en viéndonos. contacto y Seguimos, nada, seguimos. un abrazo muy grande. Un abrazo igual para Hasta vosotros. luego, a Hasta todos. luego. Adiós. Chao.